Gracias por su presencia y también por la difusión que han hecho de este acto público. Aquí, en la Asociación Ateneo de Madrid, este es un acto de su agrupación reglamentaria, ateneísta Juan Negrín. Es importante, por favor, en esos tiempos donde tanta y a veces tan interesada confusión hay, no se nos confunda con otras no menos legítimas agrupaciones y tertulias de este Ateneo, las cuales también se definen como republicanas y lo llevan en el nombre. Pero sus actos son sus actos y su responsabilidad. Nuestros actos, la nuestra. Para que nadie se equivoque, somos, además de los de Negrín, los de Carlos París, porque con él estuvimos en convergencia en el gobierno del Ateneo entre 2010 y 2015. Recuerden, por favor, esas fechas y cuánto se hizo. Y aunque nuestro querido filósofo y presidente murió en 2014, nosotros y nosotras seguimos leales a sus enseñanzas y seguimos en la convergencia que con él formamos. Era republicano Carlos París, además de, naturalmente, marxista. Pues vaya si lo era. Republicano sin tonterías, sin juancarlismos antes y felipismos ahora. Defendía la paz. Pues léase su obra, por favor, léase. La paz emanada de la justicia social, que es, al fin, el triunfo del pueblo y es, en fin, la república como forma de organización, de Estado. La república digna de tal nombre. Es decir, y también, ética, valores. Carlos París creía en eso y por eso creía en este Ateneo en su forma histórica, que sigue vigente en su constitución, que hicieron las mismas personas ateneístas quienes hicieron precisamente la Constitución de la Segunda República Española. ¿Quieren un nombre? Luis Jiménez de Azúa. Otro, Clara Campoamor. Cuidado, damas y caballeros, cuando les hablen aquí de modernizar, porque demasiadas veces quiere decir neoliberalizar. Yo lamento por quienes, muerto Carlos París, se han olvidado interesadamente de cuánto significaba también aquí. Nosotros y nosotras, los de Negrín, no lo hemos olvidado. Carlos París, como Juan Negrín, tenía profundo respeto por los obreros y soldados. Varias personas de entre ustedes saben que yo fui ambas cosas, obrero maquinista de formación y militar profesional en la Armada Española y su flotilla de aeronaves, y secretario de la Junta de Gobierno y coordinador de actos de este gran Ateneo con el presidente Carlos París. Perdónenme el orgullo de decirlo. Pero no lo refiero solo por eso. Recuerdo vivencias que nos contaba sobre soldados al servicio del pueblo, protegiendo humildes escuelas públicas. La cultura también está en sus escritos, lógico. Siempre recordaba que Minerva, es decir, Palas Atenea, se representa con escudo, lanza y casco. Juan Negrín, héroe de la resistencia republicana española antifascista,
fue, además de gran científico, además de ateneísta, además de presidente del gobierno de la Segunda República, además fue ministro de Defensa Nacional con el Ejército Popular. Por eso también hay militares en la reserva, socios de este Ateneo, en la agrupación ateneísta Juan Negrín. Y estamos de varias asociaciones antifascistas y republicanas que compartimos. ANEMOI, La Matriz, Asociación Memoria Militar Democrática, AMMD, Asociación Civil Milicia y República, ACMIR. Hoy, con la agrupación Negrín de este Ateneo, es un acto de ACMIR. Salud, camarada Ángel Pasero, secretario general. Él irá presentando. Salud, compañera Enriqueta, consocia ateneísta Mirta, que no puede estar, pero nos ha enviado unas palabras. Consocio ateneísta Juan Miguel, consocio ateneísta y general del Ejército del Aire, Julio Rodríguez. No quiero olvidarme de nuestro también consocio ateneísta, aquí en la sala, comandante, es capitán de navío, equivalencia a coronel, pero en la Armada decimos comandante, Manuel Ruiz Robles, de la fundamental Unión Militar Democrática, la UMD. Entonces, salud, paz y república. Los militares honestos saben bien del terrible negocio que es la guerra como excusa para intereses capitalistas, es decir, para oprimir al pueblo. Así pues, amigos y amigas, paz y república, que es también paz con la república. Y no olviden, por favor, que en este Ateneo de Madrid, en su constitución histórica vigente, recuperada en 1984, late vivo un pequeño y hondo trozo de la República Española, el cual ha de crecer, en ello estamos, y crecerá. Muchas gracias. Tiene la palabra el secretario general de ACMIR. Muchas gracias, Miguel, por tu presentación, por tus palabras y sobre todo por tu colaboración, sin la cual tu colaboración y la de la agrupación ateneísta Juan Negrín no podríamos estar. ¿No se oye? Está dado, ¿no? Ahora sí. Es que bueno, ahora sí, ¿no? Bueno, decía que muchas gracias a Miguel Pastrana y en su nombre a toda la agrupación ateneísta Juan Negrín, que sin su colaboración, su especial colaboración, no estaríamos celebrando este acto. Le doy las gracias en nombre de todos los componentes de la Asociación Civil Milicia y República. Y bueno, ya lo ha presentado Miguel, pero a la mesa yo voy a decir quiénes son. A mi izquierda, tanto física como ideológica, está Enriqueta de la Cruz, que es la presidenta de ACMIR, periodista y escritora. Y a mi derecha, física, pero no ideológica, todos de izquierda, está Julio Rodríguez Fernández, general del Aire, jefe del Estado, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa, Mirta Núñez Díaz Valar no está obviamente aquí con nosotros por motivos personales, se ha tenido que ausentar desde el día 1, lleva ausente de aquí. Nos ha mandado unas líneas que después de la intervención de Julio daré lectura. Y también tenemos ahí a Juan Miguel Fernández. Juan Miguel Fernández es asesor técnico del Tribunal de Cuentas, está jubilado también, lo mismo que Mirta, que también recientemente se jubiló. Bueno, aquí la hemos puesto en el cartel, pues que es profesora titular del departamento, pero ya hace muy poquito tiempo se jubiló. Y Juan Miguel, como digo, es técnico superior del Tribunal de Cuentas y ya está jubilado. Y bueno, ya sabéis quién soy yo, porque lo ha dicho Miguel. Quiero explicar que los fines de ACMIR
Bien, quiero decir que los fines de ACMIR son contribuir a la difusión y defensa de los valores republicanos y democráticos en todos los ámbitos de la sociedad y en particular entre los miembros de las Fuerzas Armadas, así como trabajar por la construcción de una república plenamente democrática, justa, libre, igualitaria, feminista y solidaria, abierta a la información social. ACMIR contribuirá a este fin mediante el trabajo, el análisis, el diálogo y la colaboración, efectuando aportaciones oportunas a la sociedad y a cuantas instituciones o organismos estén en consonancia con nuestros principados. Quiero decir que ACMIR es la Asociación Civil Militar y República, es la única asociación cívico-militar netamente republicana. El título de este encuentro, Paz que queremos para todo el mundo, no puedo dejar de mencionar el genocidio que el gobierno de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino, con miles de asesinatos y bloqueadas todas las entradas de ayuda humanitaria, dando lugar a miles de muertes no solo por las bombas, sino por la inanición. Ante el silencio del mundo que mira a otro lado para no ver este genocidio. Otro enunciado que lo tenemos aquí es República. Históricamente el republicanismo en España fue y es una apuesta firme por la paz. Esta frase se la ha copiado a Miguel. La Tercera República no es una quimera, no es una utopía, es una urgente necesidad de regeneración democrática. Y puede ser una realidad si todos y todas nos unimos, luchamos por conseguirlo. Sin olvidar las experiencias republicanas de la Primera y Segunda República, la Tercera República ha de mirar hacia el futuro esperanzador. Hace unas semanas, la Iglesia Católica celebró su ritual de muerte en lo que se llama Semana Santa, en la que se conmemora la muerte del supuesto Hijo de Dios, que, ojo, nació en Palestina. Se celebra esta muerte y se mantienen y se muestran ciegos y sordos ante el, repito una vez más, genocidio de Israel contra el pueblo palestino. Genocidio que cuenta con el aval del nuevo esperpento que ocupa la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y el silencio cómplice de la mayoría de las naciones del planeta Tierra. España es un Estado confesional, eso dice la Constitución. Está volcada. Todas las televisiones públicas, todas las radios públicas están volcadas en estos últimos días con la muerte del Papa Francisco, en una orgía moralina, mediática, por el funeral del Papa y el cónclave, que espero que a estas horas no hayan elegido Papa y nos fastidien los titulares mañana. No quieren el titular de nuestro acto. Es una reunión que se parece mucho a los congresos de los partidos políticos, donde cada corriente pues quiere imponer sus tesis. Insisto que mientras los medios se regodean en el luto de este espectáculo dantesco, el mundo sigue desangrándose, guerras, hambrunas, desplazados, pobreza, muertes, catástrofes naturales. No se detienen, pero parecen importar menos que las lágrimas por un líder religioso reemplazable. Camaradas, compañeros, compañeras, amigos, muchas gracias por vuestra atención. La República no se vota, la República se proclama. Tiene la palabra la presidenta de la Asociación Civil Militar y República, ACMIR, Enriqueta de la Cruz. El agua. Buenas tardes. Reitero, para no repetirme, los agradecimientos, especialmente a Miguel y a la agrupación Negril y a nuestro invitado Julio, que ha tenido pues la gentileza de acompañarnos y prestarnos su tiempo y su sabiduría. A todos vosotros, por supuesto, sin los cuales no sería posible el acto. Bueno, en este día de primavera, yo siempre muy presente el 1 de mayo para mí, fiesta de los trabajadores, somos trabajadores la mayoría de la gente de los pueblos. Y en el aniversario del triunfo cerca del nazismo, sobre el nazismo, pendientes también aquí de a ver cuándo nos quitamos de encima todo rastro de franquismo, nosotros que construimos cada día, cada uno de nosotros, la Tercera República Española, con los principios y los valores importantes que nos legó la Segunda y que nos hicieron avanzar, como son la base de los pasos culturales, feministas, sociales y de progreso de la humanidad, que disfrutamos y que peleamos y que estamos en ello. Nosotros renunciamos a la guerra y al rearme, al incremento del gasto militar, en detrimento, lógicamente, por más que digan otra cosa, del gasto social, de la escuela, la sanidad, el empleo y el techo para todos. Y yo quiero reiterar
algo que, bueno, te lo dice hasta el chat GTP, qué es la guerra y qué es lo que estamos viviendo con genocidios como el de Palestina y todo lo que nos rodea. Y digo, nos dice hasta el chat GTP, no hace falta reiterar cómo se evitan las guerras. ¿Y qué tenemos que avanzar? Pues en la movilización para no concienciar solo, sino para ver qué alternativas tenemos para parar todo este sinsentido. Es decir, lo que los pueblos no tenemos enemigos en otros pueblos. Y sabemos claramente que estos intereses de una minoría privilegiada que se creen amos del mundo, que son educados de otra manera y que van por ahí proclamando que tenemos que gastar en balas que no queremos, las únicas que queremos son otros claveles para tapar los fusiles, como hicieron nuestros compañeros de Portugal en el día glorioso de la revolución de los claveles. Pues tenemos que decir que realmente es el intercambio cultural, la cultura propiamente dicha, la mayor educación, la igualdad, los derechos de las mujeres, avanzar en ellos, que están ahí, pero hay que avanzar todavía más. Todo esto es lo que nos interesa a la mayoría y es el mandato que tienen nuestros representantes. Y tienen que tener en cuenta que, como decía Saint-Exupéry en El Principito, si nos quieren representar, esto es lo que queremos la mayoría. Y ellos son nuestros servidores, los que están ahí, no para que les votemos cada 4 años. Entonces, nada de bromazas con algo que no les pertenece, que es nuestra vida, ni nada de bromas con precarizar más nuestras vidas, que es otra forma de matarnos. Entonces, no vamos a ir a estos supuestos. Nos interesa más Europa, más Parlamento Europeo reforzado. Nos interesa muchísimo más la unión entre los pueblos, el abrir fronteras, abriendo fronteras y no cerrándolas. Nos interesan todas estas cosas en las que cada uno de nosotros y vosotros y vosotros estamos ya implicados. Estamos construyendo república todos los días. No hemos parado desde la violación por la oligarquía, la monarquía, que todavía está sustentada por ese latrocinio, ¿no?, de todos nosotros, y la Iglesia Católica, esa conspiración que nos violó, nos robó lo que legítimamente y democráticamente no puede ser otra cosa que república, y que efectivamente no hay que votar, hay que proclamar ya, y es urgente, no es que no toca ni si toca, es que ya estamos construyéndola, así de claro. Y ahora lo que yo creo que tenemos que hacer es entender que estas voces, estos debates, estos razonamientos que tenemos cada uno claros, los llevemos a universidades, movilicemos en todos los sitios donde estemos, la pescadería, el taxi, el autobús, el puesto de trabajo, todo, porque no van a conseguirlo. No, si la autoridad se basa, como decía esta obra, en la razón, la sinrazón lleva a las revoluciones de los pueblos. Eso lo dice la historia y está clarísimo. Y no vamos a tragar ya ni con monarquía ni con limpiezas de historias de la monarquía, por más que se vayan a hacer el ridículo a donde no deben estar, porque el propio rey lleva los zapatos limpios manchados de los charcos de sangre de todas las fosas que todavía no se han abierto. Entonces, ¿qué hace allí? Ni en Mauthausen ni en ningún otro lugar, ni en París con la 9, ni en ningún lugar. No le reconocemos, está clarísimo. Tenemos que proclamar la República ya, hacer un proyecto constituyente también europeo de unión de los pueblos y de reforzamiento del Parlamento, que nunca se quiso fuerte, pero que cada vez va cogiendo más competencias. Y ahí está la lucha de muchísimos de nosotros y de vosotras, y de vosotros, y de gente muy joven que a lo mejor no está aquí, pero que está ya muy implicada, en desvelar también qué es el fascismo, que es la misma magma, con el capitalismo más depredador y la guerra. El negocio de la guerra, los hombres de la guerra, no nos van no solo a no engañar, porque la guerra cognitiva está ahí, ¿no? Por más que pongan medios al uso, ¿no?, de todas estas cosas, no nos van a engañar y no vamos a consentirlo otra vez. Estamos en el siglo XXI ya, asistiendo a este genocidio palestino, asistiendo a las provocaciones con lo nuclear y jugando a todas estas cosas. Y es que es absolutamente indecente. Y entonces, sin nuestro apoyo, no pueden conseguir nada. Somos la mayoría y los pueblos, ya digo, no somos enemigos de otros pueblos. Es lo contrario, tenemos que fortalecer toda esa solidaridad. El progreso de la humanidad no puede ser otra cosa, va para adelante y ahí estamos luchando. Entonces, que se quede muy claro, que les quede muy claro que la voz se va a alzar en todos los ámbitos donde estemos y que se tiene que movilizar, sobre todo la gente joven que tiene unas condiciones de vida y de no trabajo y de todo que son absolutamente asquerosas.
los países europeos, algunos de los que nos rodean, están llevándose a nuestros mejores científicos, aquí en España, bueno, mientras los reyes nos roban. Estamos otra vez como cuando Jules Michelet escribió la historia de la Revolución Francesa y lo explica claramente. Y los parlamentos se pueden constituir en el propio Parlamento, con la gente del propio Parlamento en la calle, donde sea. Podemos hacerlo y lo vamos a conseguir. Así que mucho ánimo a todos. Muchísimas gracias a tanta gente que ha venido aquí, activistas, vamos, maravillosos, que van a unir la memoria de lo que fue la Segunda República con la construcción de la Tercera, que va a ser otra cosa, pero que están ahí. Gracias, Elsa, especialmente a ti, por toda la lucha que llevas a cabo por la memoria histórica y que no se pierda nunca esa huella, porque es lo que nos va a hacer y nos hace avanzar. Y lo estás consiguiendo. Y se mete en cada reunión. Y no nos valen ministros que no nos representan, ni políticos que no nos representan. Nos vale nuestro mandato. Somos la soberanía popular y la red pública. Y se acabó ya tanto cuento, compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Los capitalistas quieren la guerra para salir de la crisis. El Trump muestra la verdadera cara del imperialismo, con el que los partidos socialdemócratas europeos intentan ocultar. Crece el abismo entre la élite política europea y los pueblos a causa de la guerra. La brutal presidencia de Donald Trump pone al descubierto los verdaderos objetivos del capitalismo y deja al desnudo los gobiernos occidentales. Bien, tiene la palabra el general del aire, Julio Rodríguez Fernández. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias al Ateneo, a la agrupación ateneísta Juan Negrín y a la Asociación Civil Milicia y República por invitarme a este acto. Y la verdad que eso me permite combinar lo que hoy quería hablar de militarismo y de república. Porque creo que siempre es importante... ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Mejor? ¿Sí? Siempre es importante hablar de república porque yo creo que no es mucho más en los tiempos que vivimos, porque hablar de momento republicano es hablar también de momento democrático. Y a mí me gusta siempre poner las cosas en su contexto, y muchas veces hay que ir a la etimología de las palabras. Quizá el neoliberalismo global pues nos quiere robar, nos quiere enajenar las palabras más bonitas de nuestro léxico, nos quiere robar democracia y habla más que de poder del pueblo, habla de demagogia y de oligocracia, nos quiere robar libertad, nos quiere robar memoria y nos quiere robar también seguridad, asociándola siempre a militarismo. Cuando hablamos de seguridad yo quiero hablar siempre de seguridad humana, de seguridad económica, de seguridad de la vivienda, de esa seguridad de la que estamos todos preocupados, ¿no? República etimológicamente es res pública, es la cosa pública, lo público. Y queremos hablar de vivienda, queremos hablar de sanidad, queremos hablar de educación, queremos hablar, como decía antes, también de seguridad. Recibimos constantemente lecciones de la importancia de lo público, pero enseguida nos olvidamos. La pandemia parecía que nos vino a recordar la importancia de lo público, la importancia de la experiencia colectiva, la importancia de vivir todos juntos, pero enseguida se nos olvidó. Parece que el apagón nos ha vuelto a recordar, aunque sea únicamente por 24 horas, la importancia del público, pero siempre lo olvidamos a continuación. Somos presas fáciles de los populismos, de la demagogia, y siempre queremos buscar chivos expiatorios. Por eso yo creo que es importante hablar de militarismo y de pacifismo. Eso suena muchas veces a buenismo en los tiempos que estamos viviendo, en los que parece que predomina el buscar siempre una amenaza y la estrategia del miedo. Y hablar de pacifismo y de antimilitarismo se asocia siempre, como decía, a ese buenismo y a esa condena de esa actividad. Que hable todavía de pacifismo y de antimilitarismo un militar, pues suena a heterodoxo. Pero yo creo que los respingos de esa extrañeza ante esa relación suelen responder a una confusión conceptual sobre lo que es antimilitarismo. Y para eso lo mejor es definir qué es militarismo. Militarismo es poner siempre lo militar en el gobierno de lo público y en el gobierno de la nación. Por eso no es ninguna contradicción que alguien se sienta antimilitarista, que un militar se sienta antimilitarista. Declararse antimilitarista y pacifista no solo supone una contradicción, sino que es más bien una obviedad
que se acerca más que nunca a la deontología. Nadie considera que un bombero adore al fuego, pues ningún militar debiera adorar la guerra y pensar que la guerra es la solución de los conflictos. Por eso, en los tiempos que estamos viviendo, en los que se trata de polarizar y decir bueno o malo, seguridad es incremento de armamento, eso hay que condenarlo. Porque empíricamente se demuestra que no el incremento en el gasto del armamento ha llegado a solucionar los conflictos. Lo podemos ver empíricamente en todos los conflictos que ha ocurrido y lo podemos analizar en los casos más recientes. Por poner solo un ejemplo, en el mundo que vivimos, en el año 2024 se gastaron 2,4 billones de dólares en armamento en el mundo. 2,4 billones de dólares son 2,4 billones de millones de dólares, que es la cantidad que se necesita para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, que es tan simple como conseguir vivienda, sanidad y educación para todos los pueblos en vías de desarrollo. Esto sé que suena a demagógico, pero es la realidad. Cuando estamos diciendo gastar en algo, tenemos que pensar en qué es lo que no gastamos y si ese incremento de gasto supone una solución para los conflictos. En Europa, que se siente ahora amenazada, se ha gastado en el último año 326.000 millones de dólares, 4 veces el presupuesto de lo que gasta esa amenaza, que es la amenaza que nos quieren poner, que es la amenaza de Rusia y de Putin, como si Rusia pudiera llegar mañana a la Gran Vía. Se gastan 77.000 dólares cada segundo. Todo esto sé que suena a demagógico, pero tenemos que ponerlo cuando nos hablan de esa necesidad, cuando se gasta en la balanza, dónde se pone una cosa y dónde se pone la otra. Pero esto no viene de ahora. Sé que ahora hablar de Trump, pues parece que evidentemente todo el mundo está de acuerdo en lo que es, pero si vemos el desarrollo de cómo ha ido el incremento del militarismo, el incremento del armamentismo, nos podemos ir hasta al final de la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, un militar, presidente de los Estados Unidos, el general Eisenhower, al terminar su segunda legislatura decía que tenía miedo del complejo militar industrial, que no sabía cómo ese complejo militar industrial se podía convertir en un dividendo de paz. Y él, militar, que había sido jefe de la OTAN, tenía miedo de ese trabajo. Alguien decía que luego ese complejo militar se vio recompensado con las guerras de Corea, con las guerras de Vietnam, con las sucesivas guerras que se fueron generando. Pero luego vino un premio Nobel de la Paz, Obama. Y Obama hablaba, no lo llamaba el complejo militar industrial, le llamaba el manual de Washington. Y decía que había un lobby formado no solo por militares, por universitarios, por think tanks, por organismos que estudian la guerra, que decía que no le permitían tomar las decisiones más racionales, que le obligaban a tomar. Él quiso salir de Afganistán, y hubo la guerra de Afganistán, hubo las guerras de Irak, y luego llegó Trump, la primera legislatura, que consiguió el mayor presupuesto de la historia en Estados Unidos. Para eso recurrió a amenazas como Corea del Norte, el yihadismo, el crimen organizado, y con eso fue creciendo, por así decirlo, los presupuestos de armamento. Y luego ha vuelto a venir, vino Biden, y Biden, cuando dejó la legislatura, dijo que había un complejo tecnológico industrial que no le permitía tomar las decisiones más adecuadas. Ese complejo tecnológico industrial era el que estaba en la segunda fila en su toma de posesión. No estaban los ministros, no estaban los secretarios de Estado, estaba Jeff Bezos, Elon Musk, estaba Zuckerberg, todos estos que en el primer trimestre de 2025, estamos en 2025, tomó posesión en febrero, han conseguido los mayores beneficios de la historia. Todo esto es una sucesión en el que buscan la lógica de que el incremento del armamento incrementa la seguridad, incrementa los beneficios siempre de los más poderosos. Y hablamos del último conflicto, que estamos a punto, alguien está a punto de que se llegue a un acuerdo de paz. La invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania empieza también, ningún conflicto empieza con el primer disparo ni acaba con el último. Pero 3 años después, hubo un intento de acuerdo de paz, los acuerdos de Estambul, un mes después de que se iniciara la invasión. Ese acuerdo ponía
en el que estaban de acuerdo Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que Rusia volvería a las posiciones iniciales de la invasión, o sea, a donde antes de la invasión, y que con la condición de que Ucrania no entrara en la OTAN. 3 años después se va a llegar a un acuerdo en el que Ucrania pierde Crimea, pierde los territorios, Europa ha perdido el gas barato de Rusia, ha incrementado sus presupuestos de defensa. ¿Quién ha ganado en este conflicto? Como alguien decía, no hay enemigos eternos, no hay amigos eternos, lo que hay son intereses eternos. Como he tratado de hablar de este hilo conductor, decía Flaubert que las perlas no hacen los collares, quien hace los collares es el hilo. Ese hilo conductor es el que he tratado de explicar por qué el incremento del armamento se ha puesto como una solución, y es únicamente que está defendiendo intereses siempre de los más poderosos. Porque en esta guerra proxy o guerra en que se han peleado intereses entre Estados Unidos y Rusia, ¿quién han perdido? ¿Quién ha puesto a los muertos? Los ucranianos. Evidentemente, en todos estos conflictos en que las grandes potencias pelean por sus intereses, siempre pierden aquellos que los más vulnerables, y ganan estos intereses permanentes. Porque ahora a Estados Unidos ya no le interesa Ucrania, ya está pensando en Groenlandia, está pensando en las tierras raras, está pensando en esos metales que le permiten ahora luchar por la hegemonía con China, porque China tiene el 90% de esos metales que permiten desarrollar los chips, que es la batalla del futuro. Y ahí ahora estamos hablando de metales como el wolframio, del lutenio, de cosas que nadie hasta ahora sabía que existían, pero esa es la guerra más importante. Con esto quiero decir que muchas veces nos hacen mirar que miremos al dedo y que no miremos a la luna. Y ahora estos conflictos nos obligan a mirar al dedo, y ahora está ocurriendo en todos los países occidentales que por un mandato del imperio todos los países están incrementando los presupuestos de defensa, cosa que es otro de los objetivos para ese lobby y ese complejo militar industrial. ¿Qué está ocurriendo en España? Se está ocurriendo que donde había unos presupuestos de 12.000 millones, ya este año se van a gastar 33.000 y algunos dicen que 40.000 millones de euros. Pero nos están explicando cómo se han conseguido estos 10.000 millones, decía esta mañana el presidente del gobierno. ¿Y los 40.000 millones del año que viene? ¿Y los 40.000 millones del año que viene? Alguien decía que eso no iba a hacer efecto en los gastos sociales. Que alguien me explique en qué economía, cuando en nuestra economía doméstica gastamos en una cosa, en qué otra cosa dejamos de gastar. Es una cuestión de prioridades. Y es una cosa que tiene que decidirla el pueblo soberano. Tiene que decidirla el pueblo debatiendo sobre esas cosas que no nos dejan debatir. Porque dicen que son temas de seguridad, temas secretos y temas opacos. De la misma manera que hablamos de sanidad, que hablamos de educación, ¿por qué no tenemos un debate sobre la seguridad? ¿En qué quiero gastar y cómo quiero plantear mi seguridad? Porque seguridad no afecta únicamente al Ministerio de Defensa y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Seguridad es seguridad económica, seguridad de vivienda, seguridad de cómo voy a comer mañana, dónde voy a vivir. La seguridad se puede conseguir de muchas maneras, con diplomacia, con políticas comerciales, con solidaridad. Eso se decía al acabar en los años 80 del siglo pasado, en la misma Alemania que ahora está debatiendo y está tratando de incrementar y conseguir el ejército más poderoso de Europa. Fijaros, Alemania, el ejército más poderoso de Europa. Se hablaba de seguridad compartida. La seguridad compartida es un concepto tan solidario que es: mi seguridad es la tuya. Yo no me voy a pelear contigo con la condición de que tú no te pelees conmigo. Y busquemos esas condiciones. Ese concepto que desarrolló el primer ministro sueco Olof Palme, y por eso se lo cargaron, es un concepto que tendría que estar ahora debatiéndose. Y no es cuestión de cuántos tanques y cuántos aviones podemos tener. Como decía Enriqueta, todo esto pasa porque la democracia, que era la primera palabra importante que ponía en nuestro léxico, que es el poder del pueblo, sea el pueblo que decida cuál es la seguridad que quiere y dónde pone las prioridades. El debate de la seguridad no puede ser opaco, tiene que ser transparente. Y para eso hay que movilizarse, porque los políticos no se mueven si no tienen presión en las calles.
Ese movimiento que hablaba de Alemania, del movimiento de los misiles Pershing, donde surgieron los verdes, donde surgieron todos estos movimientos pacifistas, fue en los años 80, cuando cayó el muro de Berlín y cuando hubo ese movimiento pacifista. Cuando nos hemos anestesiado, nos hemos desmovilizado, vuelve a incrementarse el poder de estos lados. Es muy importante movilizarse en las calles, y motivos lo hay. Tenemos un genocidio en las puertas de nuestras casas. Está fuera de las noticias. De vez en cuando las ponen, pero si fijáis en las escaletas de los telediarios, se habla de tropecientas cosas y a los 20 minutos ponen una noticia. Para decir, yo sí que he hablado de Palestina, pero muy rápido. Y eso es importante que la sociedad se movilice y que luchemos por la paz. Porque la guerra nunca ha sido la solución de los conflictos. La guerra es una prueba del fracaso de la política. Cuando fracasa todo es cuando la gente tira de pistolas y de las armas. El fracaso de la política es la guerra y el fracaso de nosotros como sociedad es la guerra. Evitémosla movilizándonos. Muchísimas gracias. Teníamos anunciada, está en el cartel, a Mirta Núñez Díaz Balart, que, como hemos dicho antes, por motivos personales no puede estar con nosotros. Y nos ha mandado 4 líneas en las que nos dice: siento mucho, ya que finalmente ha coincidido mi ausencia con este acto largamente peleado. Paz y república, mira al futuro, sin olvidar el pasado. Conservar la paz es fundamento para construir el futuro, y en él la república. Un abrazo a todos y todas. Nos mandan. Las señales de una guerra a gran escala, pues es fácil de presagiar, parece que está ahí. Algo que la clase obrera, las clases populares no podemos aceptar. El grito de no a la guerra ha de resonar en todos los pueblos que forman el Estado español, pero no basta con el entusiasmo y la voluntad. Es necesario organizarnos en filas compactas contra la guerra y por la paz, para frenar a un enemigo organizado que dispone de un feroz aparato represivo y de los medios de difusión sometidos a los intereses del capitalismo salvaje y la industria de la guerra que destruye países enteros. La revolución por la paz no se hace por sí sola, hay que prepararla. No a la guerra. Le doy la palabra a Juan Miguel Fernández. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Buenas tardes. La presión de los Estados Unidos con los aranceles, el aumento de los gastos militares, ha generado un amplio rechazo en una cantidad de países europeos e incluso dentro de los Estados Unidos. Admir, con las limitaciones que tenemos, si queremos sumarnos a la necesidad de ayudar a fortalecer, a conducir y a animar a que se generalicen esos movimientos de rechazo que serán la afirmación de la asistencia de la clase obrera defendiéndose de lo que es la crisis del capitalismo que encarna todas las propuestas del señor Trump de América. Los datos importantes, el compañero Julio acaba de señalarlo. Según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo, el CIPRI, el crecimiento de gastos en 2024 ha supuesto, es el mayor incremento después de la Guerra Fría y ha llegado a 2,7 billones de euros, 2,3, 2,4 millones de mil millones de euros, y supone el de 2024 un 9% más que el de 2023. Y en Europa en concreto el aumento de un año con otro ha supuesto un 17% más. En el año 2024 los gastos militares han subido un 17% más de lo que existía en el 23. ¿Qué significa eso? Significa que estamos ya inmersos en la carrera armamentista. Desde hace 10 años no cesan de crecer las propuestas de gastos militares de los países, sobre todo desarrollados.
¿Qué lugar ocupa aquí los Estados Unidos? Las medidas de Trump con relación al comercio mundial y con relación a la exigencia a los países europeos de que se armen hasta los dientes y que les compren armas a ellos, eso está estrechamente ligado a las dos cosas. La imposición, su imposición con los aranceles y su imposición de que se compren armas. El plan de Trump consiste en que todas las naciones, todos los pueblos de la tierra soporten y paguen el enorme déficit que tiene la economía americana. Ese es el objetivo que tiene Trump y Estados Unidos con sus propuestas de aduana, con la eliminación de los obstáculos que tiene para vender libremente ellos en todos los países. Su exigencia de compra, el traslado propone de fábricas enteras de determinados países a los territorios de Estados Unidos. Es el saqueo de toda la producción mundial, de toda la riqueza del mundo, para tapar el hueco de la crisis de los Estados Unidos. Y los gobiernos europeos, ante el TAN, en medio de esa presión de Estados Unidos, cogidos, atrapados, porque ya ha empezado la clase obrera a movilizarse. Porque la clase obrera ha rechazado en toda Europa, en todo el mundo, el saqueo, el machaque del pueblo palestino, porque en todos los países, incluso en Estados Unidos, se está levantando un amplio movimiento contra las propias políticas de Trump. Y lo que está en medio de toda esta lucha, por parte del imperialismo americano, en Europa sobre todo y en Estados Unidos, es volcar la crisis en las espaldas de los trabajadores. El capitalismo está en crisis. El capitalismo es el que está en crisis. Y quiere alargar su agonía achicando los derechos y anulando los derechos de la clase obrera. La Unión Europea apoya y alimenta las posiciones de Estados Unidos. Los gobiernos europeos asumen las exigencias de los Estados Unidos. Para los próximos 4 años, la Unión Europea propone gastos de 800.000 millones de euros, que supondrá que principalmente, hasta ahora el 60% se calcula que era de compras de Estados Unidos, y como la industria europea de armamento se va a devolver, a echar dinero a lo bestia, se habla de que podrá ser como máximo el 50%. Pero digo, como mínimo el 50% será adquisiciones en Estados Unidos. ¿Y cuáles son? ¿En qué ambiente político de propaganda se genera esto? En 4 años. En 4 años tiene que cumplirse el objetivo de que la Unión Europea tenga suficiente capacidad para defenderse de quién, de Rusia. En 4 años. Y ya preguntaron, los otros días le preguntaron al comisario de Defensa de la Unión Europea en la cadena SED, ¿quién es el enemigo? Y dijo, Rusia. Repito, leo la frase. Los servicios de inteligencia europeos y de la OTAN dicen que Rusia estará para atacar a los países miembros de la Unión Europea antes de 2030. Y como el plazo que nos dan los servicios de inteligencia es que en 2030 Rusia va a tener la capacidad para dominar Europa, pues vamos, ese es nuestro plazo para recobrar para nosotros. ¿En qué se están centrando ahora mismo? Se están centrando en proteger de una manera distinta, como nos ha señalado el compañero, el tema de la seguridad, pero el tema de la seguridad como objetivo se plantea como para esconder y tapar lo que para ellos es más importante, que es la defensa militar. A Antonio Costa se le pregunta en qué consiste eso, y dice que hay que meter el cambio climático, la cibernética, la situación de los países. Yo digo lo de la luz de los otros días, lo de los trenes de los otros días. La seguridad afecta a 40.000 aspectos de la vida. La propia seguridad social es para asegurar
las contingencias que pueda haber en la vida de una persona. Es decir, se está exagerando como fantasma el fortalecimiento de la seguridad, pero le preguntan los otros días en la cadena, en el país, una entrevista al señor, el nombre no lo sé, se me ha olvidado, el comisario de defensa de la OTAN. Y el señor dice que la seguridad depende de muchos factores, pero en gran medida depende de la preparación de la defensa. Y esta se mide en número de tanques, en piezas de artillería, en drones y similares que se utilizan en operaciones reales. ¿Y qué es la otra justificación general que se da para todo este tren? Que si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eso significa que para Ucrania están diciendo que no vale el cese el fuego, que eso es contradictorio con una paz justa. Es decir, se antepone el criterio de paz justa antes que dejan de matarse. Claro, mientras que siguen buscando la paz justa, están matándose vivos y están pidiendo y pagando armas y vendiéndose armas ahí. Yo creo que es importante hacer una reflexión. Y todo esto que planea la Unión Europea, apoyando los vecinos de Washington, de Estados Unidos, ¿qué cercanía parlamentaria tiene eso? ¿Qué participación ciudadana, democrática y para eso? No. Nos dice Antonio Costa, explica antes de ayer en la cadena SER, que será los planes elaborados por la Agencia Europea de la Defensa la que establezca cuáles son los aspectos a considerar para la defensa. Es decir, que lejos, digo yo, del control parlamentario está la Agencia Europea de la Defensa, presidida por un miembro de la Comisión, y su reunión corresponde a los ministros de defensa de los distintos países. Muy bien. ¿Y cómo se va a financiar esos 800.000 millones? Dice el gobierno nuestro, el gobierno de España, que se compromete a que va a haber un mantenimiento de los gastos sociales. Es decir, se compromete a mantener los gastos sociales, pero es que ya está cubierto todo el cupo de satisfacciones reivindicativas en España de los trabajadores, de las mujeres y de los jóvenes. Es decir, que la brecha de género nada. Es decir, que subir las pensiones mínimas nada. Es decir, que mejorar el personal en la sanidad pública para quitar los retrasos nada. Es decir, que el personal para el INS, que tiene unos atrasos tremendos para calcular una pensión porque falta personal, entonces eso nada. Es decir, para coger y crear institutos de formación profesional para miles de estudiantes que quieren buscar la vía profesional y no hay centros en España, necesidad de bien que hay. ¿Cómo resulta que eso se va a mantener lo que hay? Si no tenemos derecho a aspiración a vivir mejor, no tenemos derecho a aspiración a cubrir todos esos vacíos de insatisfacción y que existe en la sociedad entre la juventud y todo eso. Eso es lo que nos ofrece. Eso es lo que nos ofrece. El importe, antes lo he dicho, compañero Julio, son 33.123 millones de euros lo que por año va a costar esto. Y este año hay que llegar al 2%. Para llegar al 2% han buscado 10.471 millones en los presupuestos. Repito, en los presupuestos que están equilibrados, el ingreso igual a los gastos, a los que reivindicamos ante el gobierno por algunas cuestiones. ¿Sabéis lo que nos dice? No hay dinero, ¿vale? Para los colegios, no hay dinero. Para
alimentar de comida a los niños de los barrios pobres en los colegios, coño. Porque no hay dinero para nada. Es la letanía del gobierno de izquierda. Y resulta que para las necesidades de la guerra ha encontrado 3.471 millones rebuscando en los presupuestos. ¿Qué es aquí lo que han rebuscado? Resulta que parte de lo que han cogido, por ejemplo, las comunidades autónomas, para intentar hacer nuevos derechos, para tapar huecos, han pedido créditos por su cuenta. Y el gobierno dice ahora, eso que va a cobrar como crédito, que préstamo, que ha pedido, eso ya no lo vamos a dar nosotros de esta transferencia. Es decir, que hay se está sacando dinero para el armamentismo, para cubrir esos 2%, esos 14.000 millones de euros, se va a quitar de las aspiraciones de muchas comunidades autónomas, no sé si de derecha, de izquierda o medio pensionista, pero que es para satisfacer necesidades en su comunidad. Es decir, claro que afecta. Hay que decir al señor González, claro que afecta, señor González. Haga usted bien las cuentas, señor. Sí, claro que afecta. Haga usted bien las cuentas. Esto es un tema importante. Además, si ha aparecido ese dinero, a nosotros nos han dicho que no hay dinero para nada de esos vacíos. No había dinero. Y han rebuscado eso. Hay más anécdotas. Anécdotas, eso no es una anécdota, es una barbaridad. Hay 1.000 y pico millones de euros de otra cosa que dice son de las partidas del presupuesto que no hemos gastado. Bueno, y si no se ha gastado y lo dedicáis a esto, ¿en qué habéis dejado de gastarla? Que fuera decente. Porque no lo dicen. En la Moncloa, el asunto, el organismo que ha hecho esto, yo lo tengo aquí, es el plan, la tabla del plan industrial y tecnológico para la seguridad y la defensa del ejercicio 2025 y fuente la dentro de esos 14.700 millones que se han encontrado graciosamente hurgando en los presupuestos. Y eso es este año. Y el año que viene también va a hurgar los presupuestos del año que viene, que son 33.000 millones de euros al año. Os voy a decir una cosa, son capaces. Tenemos la experiencia de los pensionistas de que ya lo hacen. Os digo el truco. El Estado le da un préstamo a la Seguridad Social para que la Seguridad Social pague cosas del Estado. ¿Eso está bien? Haga el favor de que adelante el dinero. Y el Estado, Hacienda, en vez de darle el dinero como un gasto propio de Hacienda, le hace un préstamo que la seguridad tiene que decir: debo este préstamo a Hacienda, y aparece con déficit en sus cuentas. Esas son las trampas presupuestarias. Son especialistas, es decir, la manera de transmitir déficit del Estado e imputárselo a la seguridad social, trampeando. Claro que el año que viene, con los 33.000 millones, esta gente son capaces de decir lo que sea. Yo, me paro aquí con el tema este, con un rollo presupuestario, pero es así, claro que son capaces. A la seguridad social se lo ha hecho, y la sociedad parece endeudada porque el otro debe pagarle el dinero y da un préstamo. Que los préstamos ponen la continuación de los medios. Y el Banco de España bombardeando todos los días diciendo: la seguridad social está en quiebra porque debe mucho dinero. Coño, debe mucho dinero porque no lo habéis cogido como gasto propio, lo habéis metido como si fuera un préstamo. Bueno, yo creo que ¿en qué entramos aquí? De que efectivamente los gastos militares son incompatibles
con los derechos sociales. Los gastos militares son incompatibles porque si los utilizas, ¿cómo lo va? Y además, mirad, el gobierno dice que no, pero le digo, el jefe de la OTAN dice textualmente que sería bueno una pequeña parte de gastos de pensión y de salud se inviertan en defensa. Más todavía, el Fondo Monetario Internacional explica: algunos países, especialmente en Europa, se enfrentan a nuevos y permanentes aumentos de gasto en defensa. ¿Cómo financiarlo? Dice, unas nuevas necesidades de gasto deberán compensarse con recortes en gasto en otras áreas. Es decir, está cantado. O sea, está cantado, lo dicen organismos económicos que son muy serios. ¿Sabes? Lo dice el señor de la OTAN, que también es un tío serio, ojo. Yo creo que el problema está, o sea, que está planeado, claro que tiene razón Belarra, claro que tiene razón Irene Montero, cuando dice que no aceptan, claro que tienen razón los compañeros del partido que colaboran en el gobierno, que están en el gobierno, que no aceptan lo que se les quiere imponer en la mayoría del Congreso, del gobierno. Claro que hay una resistencia muy fuerte que se pesa a esa falsificación de la realidad, Yo creo que lo que va a estar en el orden del día hoy, lo que debe estar es como han comentado los compañeros todos, la importancia de ver lo que está ocurriendo en otros sitios. En Roma, la resistencia se está organizando en muchos países. En Roma se habla de 100.000 personas en la calle directamente contra la política de 800.000 millones de euros para la guerra. Ellos dicen para la guerra, dicen para la defensa, para, en fin, lo que sea, ¿no? Es decir, en Estados Unidos ha habido una movilización brutal de más de 600.000 personas en más de 1.400 localizaciones de distintos estados de Estados Unidos contra la política de Trump, porque a ellos les va a afectar una barbaridad el que suba los aranceles y contra el trato a los inmigrantes que están detrás. Eso es una cuestión, una realidad que está ahí. Hemos visto el movimiento de resistencia está en marcha. Nosotros que somos, y por ejemplo, ojo, en Madrid yo avanzo como para el 7 de junio va a haber una manifestación muy importante por toda la gente decente de este país, organizaciones obreras y democráticas que llaman en unidad de acción, en una sólida unidad, a una manifestación en Madrid contra este tipo de cuestiones, contra el magnetismo, por la defensa de los derechos sociales, que eso es muy importante, ¿no? Nosotros, en la medida de una muy pequeñita organización, que nació para apoyar a los militares republicanos, a los militares que en torno a la movilización que ellos, la organización que montaron en los años con Franco vivo, en solidaridad con ellos, civiles, nos metimos en una pequeñita asociación, digo pequeñita, con muchas limitaciones, pero con mucha fuerza en nuestras razones, con poca fuerza numérica, ¿sabes? Sin embargo, nos queremos vincular humildemente a todo ese movimiento de rechazo a la mentira, de rechazo a todo lo que viene de arriba y por ayudar a que haya una movilización importante en la calle. Va a ser la clase obrera, la clase mayoritaria, la única que con su movilización podrá parar
el camino que nos lleva a la destrucción de la guerra. Se empieza con el armamento y el armamento no evita la guerra. El armamento, el armamentismo prepara la guerra. Nada más y muchas gracias. Ahora los componentes de la mesa pues tenéis un par de minutos, los 2 minutos de gloria. Empieza Miguel. De los dos, porque José María Torres, buen amigo, compañero de todos nosotros, me ha planteado una cuestión directa, en mejor sentido, y tengo que... Yo, fuera de lo que llevo escrito, siempre me cuesta un poco, porque creo que los que hemos sido militares nunca dejamos de serlo de alguna forma. Y yo, que era cabo mecánico especialista, soy muy de atenerme a los guiones. Pero ya que se me han dado estos 2 minutos, yo debo hablarlo si enlaza con lo que me ha comentado José María Torres de la Asociación de Amistad Rubén Darío, Amistad con Nicaragua. Miren, ustedes recuerden el periodo 2010-2015. Yo era secretario y coordinador de actos aquí, agrupación que se había creado el 23 de abril de 2009. Carlos París llegó a la presidencia en mayo. Una cosa poco conocida, pero que está en algunos libros de historia y en alguna hemeroteca, la rueda de prensa que dio origen al 15M, donde se convocó la manifestación, o sea, previo, por tanto, a la manifestación de la Juventud Sin Futuro, se dio aquí en este Ateneo, en el año 2011. Yo me acuerdo, porque pasó por mi mesa de coordinador y... Entonces, lo que quiero decir, pero ahora estamos en otro periodo, desde que, lo digo claro, perdimos el gobierno. Aquí se vota todos los años, que es el reglamento histórico del Ateneo, de los republicanos históricos, pero ni siquiera negrinas, no, los republicanos del siglo XIX, que son los que fundan esto. Y ahora tenemos un problema, y necesitamos su ayuda, no ayuda de... No. Ahora les explico muy brevemente. En la agrupación Negrín, que es la columna vertebral de lo que hemos dado a llamar, son las siglas más antiguas del Ateneo, Convergencia para la Estabilidad Democrática, que formamos junto a Carlos París. En la agrupación Negrín estamos socialistas históricos, como el compañero Rafael Ejido, socialistas, concejal socialista en solitario batallando en un pueblo, republicanos, también históricos, como Pedro García Bilbao, los compañeros, y comunistas, no muchos comunistas porque somos pocos como yo mismo, que era Carlos París. Esto es la agrupación atenista, en este Ateneo. Sin embargo, ya basta para que se nos tenga como miedo, porque aquí todo lo que escapa a determinados parámetros son los comunistas. Y es una pena porque ahora mismo en este Ateneo, yo que tengo cierta amistad con el actual presidente, Luis Arroyo Martínez, que es del ámbito del PSOE moderado, pero sin embargo, a mí me da profunda pena tener que estar batallando contra personas que en teoría también son progresistas, pero con una acción de querer, por eso dije antes la modernidad. Dicen que ahora que lo moderno es que se vote aquí cada 4 años. Los antiguos votaban cada año. Es más moderno votar. Y se está abriendo con esa malentendida modernidad aplicada no a las instalaciones. Esta sala la hicimos con Carlos París, por ejemplo, ahí está, en 2012 lo verán, sino a otras coyunturas, el paso al neoliberalismo. Y ahora la agrupación Juan Negrín es un punto de resistencia democrática, por supuesto. Pero no podemos hacer, o sea, ya no podemos programar en junio, José María. Las normas que hay ahora, que yo las sacamos democráticamente, ya no nos lo permiten. Tenemos, Ángel lo sabe, lo que nos ha costado sacar este... Se está abriendo demasiado a esta entidad social, donde son socios y socias, pero abiertos a la sociedad. Por eso les pedimos, pronto va a haber elecciones, que no ganaremos, pero queremos su apoyo, que voten los socios y socias, pero también los que no sean, que difundan nuestros materiales. Porque si el Ateneo histórico cae, cuando digo el Ateneo histórico digo su constitución hecha por Luis Jiménez de Azúa, el efecto que va a tener en Madrid, yo digo que va a ser, porque no es la sala en sí, hay muchas salas como estas en Madrid, pero es el simbolismo, la historia, lo que representa. Y eso necesitamos comprensión, porque hay personas que no terminan de entender, el Ateneo va bien, sí, va bien la infraestructura, pero cada vez se está perdiendo ese alma popular. Carlos París decía, el Ateneo es por su origen e historia
de extracción popular. Esto no es el casino de Gran Vía. Y esto es una batalla que tenemos. Porque hay personas que son progresistas, se dicen progresistas y están un poco en otro discurso. Y sinceramente necesitamos su ayuda, de quienes tienen más medios. La agrupación Negril, somos socios del Ateneo, no cobramos nada, no manejamos ningún fondo, al revés, pagamos a la cuota de la asociación. Y esta es una batalla. Yo he intentado, y sigo intentando, y ya termino, he intentado llegar a un acuerdo con Luis Arroyo por el tema, porque él está empeñado en cambiar el reglamento cada 4. Digo, vas a quitar la defensa, los anticuerpos que tiene esto para resistir el neoliberalismo. No hay ninguna gran entidad española de este tamaño, de esta historia, que siga siendo gestionada a la democracia profunda que tiene actualmente el Ateneo. Insisto, todos sus cargos que no cobra nadie se renuevan, se votan cada año. No es que dure el mandato un año, porque va por mitad de dos. Esto fue obra de los republicanos históricos. Entonces, esa es nuestra batalla ahora, aquí. Yo les pasaré a ustedes todos los materiales, puedan o no votar, los que no son socios no pueden votar, pero para que ese Ateneo abierto, popular, republicano, aunque no nos llamemos Ateneo republicano, hay monárquico, pero su alma constitutiva es republicano, para que siga vivo. Y entonces, recuerda José María Torres, recuerden ustedes, los que tienen memoria, que hay muchos, lo que hicimos en esos 5 años de gobierno de convergencia, con Carlos París y otros, que aún seguimos vivos también. ¿Qué se hizo en 2010-15? Pero el sistema tomó nota, tomó cuenta. Recuerden cómo fue el periodo de 2010-2015. Un momento en que el sistema llegó a tener miedo realmente. Y disculpen si me he alargado un poco, pero eso alarga y es lo que quería decir, porque no lo tenía escrito. Esto me ha salido un poco del alma. Gracias. Tus 2 o 3 minutillos. Yo creo que es muy importante que en Madrid se hayan reunido aquí una pequeña organización. Hayamos conseguido reunir aquí a más de 100 personas orientando con su presencia una línea política de rechazo. Y no somos pocos. El problema que tenemos es cómo organizamos a miles de gente, cómo ayudamos luchando contra el sectarismo a que se cree la gran unidad, incluidos los sindicatos que nos gustan más, que nos gustan menos. Todo lo que movilice, todo lo que se pueda movilizar con tranquilidad y con perseverancia, políticamente siendo generosos, no sectarios y aferrados a una orientación política que se ha comentado aquí y que está en la calle cuando ve la televisión, matándose la gente en Ucrania, matándose los aviones israelíes a mujeres, niños y hombres en un pueblo. Es decir, ese sentimiento está ahí y tenemos que ver la manera, buscar de todos la manera de organizar ese rechazo, y organizar la mayoría que puede derrotar a Estados Unidos, a su OTAN y a los gobiernos títeres, sean del color político que sea, porque la línea del movimiento obrero está clara. Quieren que sea la víctima de toda esta operación en la clase obrera, incluso los aspectos más desastrosos como es la muerte, es lo que están haciendo. En Ucrania hay 600.000 gente ucraniana que se han ido huyendo de la guerra. En Rusia ha habido más de 1 millón de gente que se ha ido huyendo de la guerra. La gente no quiere la guerra. Y yo creo que eso sería algo importante si fuéramos capaces de, a través de las personas que nos conocemos, se mantuviera ese espíritu que hay aquí, que está en la calle, que está en las reuniones que tenemos de unidad para ganar. Bueno. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, y se vuelve a demostrar que lo más importante de estos actos es siempre el debate y las preguntas que se hacen y las reflexiones. Quizá como resumen de todas ellas ha quedado clara que la clave en todo esto es la movilización y hacer presión. Pero también está claro que la historia no se repite, aunque a veces rima. Aquí ha hecho alusión a movimientos que ha habido, movimientos de la guerra de Irak y demás,
pero también el adversario no hay que minusvalorarlo, y el adversario también se moviliza y ha atacado por la parte más importante, por la parte de la educación, por el sistema educativo. Fijaros que hay unas encuestas terribles que dicen que ahora el 25% de la gente de 18 a 24 años vota a extrema derecha, no vota a la derecha. Evidentemente eso indica que aquello que llamaba la transición, que muchos dicen que no fue una transición, que fue una transacción, ocurre que ahora mismo la gente joven es la gente joven que entra en las puertas del Cuerpo Superior del Estado, es la gente joven que entra en las Fuerzas Armadas, es la gente joven que entra en las oposiciones a jueces. Un 25% es de extrema derecha. Luego ojo, como decía Jesús Romina, Houston tenemos el problema. Y ese problema es el problema educativo. Luego, evidentemente, hay que movilizarse, pero ojo, porque hay que también, como dice alguien, hay que entrar en esas instituciones, porque es donde está el poder. Alguien decía, dejaron ya de estudiar políticas, hacer oposiciones a jueces, hacer oposiciones a jueces del Estado, porque ahí es donde está claramente el poder. Hay que movilizarse. Lo que han conseguido, que cuando ahora estamos asistiendo a un genocidio, como es una mayor crisis de la humanidad, a una de las guerras que está afectando a Europa, pero que ha hecho que se haya fortalecido, si ya hablamos del complejo militar industrial, el lobby energético y ahora el lobby tecnológico, y la población está anestesiada. No hay movilizaciones. O sea, vamos muchos, pero cuando decimos muchos somos 10.000, 15.000, 20.000. Nada que ver con el millón que se movía para eso. Luego, el adversario se está movilizando y está anestesiando. Y esos poderosos consiguen comprar empresas que en teoría tienen pérdidas, y son las empresas de comunicación. Porque Elon Musk, que tiene todos los satélites de órbita baja, que contrata con la NASA, compra una empresa como X, que es deficitaria, porque sabe que ahí es donde instala el relato, donde comunica. Los periódicos, los kioscos no venden, pero siguen emitiendo. Las empresas los canales de televisión siguen emitiendo relatos, y eso están todos en poder de la derecha. Sí. Y terminamos el acto con la intervención de la presidenta de la Cruz. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y a Julio por tu magnífica intervención. También la pregunta de Manuel ha sido muy importante, y la de todos porque es fundamental. Yo me quedo tranquila por la cantidad de gente que estáis aquí y que vais a reaccionar y seguir reaccionando todos los días. Me quedo tranquila por la gente que no ha podido venir pero que está ahí fuera, por tantos jóvenes que están asumiendo ya de una manera clara su papel de construcción de otro mundo posible, y que lo están haciendo cada día, luchando muchísimo, y lo vamos a conseguir. Y luego una reflexión última. Hay entre nosotros un periodista, un maestro de periodistas, que me enseñó a mí que el periodismo era la profesión más bonita del mundo. Gracias, Alfonso X, por tus enseñanzas. Y yo quiero hacer un llamamiento público a todos los profesionales de la comunicación a que dejen de obedecer a esos intereses mediáticos que generan la guerra de la confusión que nos está machacando, porque va directamente, es otro misil a nuestra cabeza directa todos los días. Ya no es que haya manipulación, es que es una guerra cognitiva en toda regla, con unas connotaciones terribles, que se salta todos los modelos éticos, deontológicos de la profesión. Hay muchísimos colegas muy preparados, muy precarizados, pero que tienen mucho poder, y tenemos también como ciudadanos que resistirnos a toda esta situación mediática, que es no solo vergonzosa, sino, como bien ha dicho Julio, está en manos de estos poderes que van conformando o que intentan conformar la mente para que obedezcamos sin resistencia, vayamos al horno crematorio próximo, pues tan contentitos, a la ducha de ahí, ¿no? Entonces, eso desde luego. Y decir que los que quieran reunirse y apoyar a ADMIR, reunirse, ser socios, pues están muy bienvenidos, y así creceremos y podemos hacer actos como este que abren un poquito pues esta necesidad de reflexión y debate conjunto, y de, bueno, pues buscar la manera cada día más posible de unificación de todas las movilizaciones en marcha. Yo creo que eso es un camino que se está abriendo ya también, se está abriendo. Somos muchos más de los que aquí estamos, lógicamente, y que están atentos a lo que hoy aquí decimos. Muchísimas gracias a todos,
y no vamos a ceder y vamos a resistir. Somos pues lo que vamos a hacer las cosas, la clase trabajadora, lógicamente. Muchas gracias, y quiero dar las gracias especialmente a José Arriola, que nos está grabando todo esto. Muchas gracias a todos y todas. Salud y república.